Hola, yo les voy a hablar del sistema de complemento. ¿El sistema de complemento qué es? Es un grupo de proteínas que cooperan con los sistemas inmunitarios, tanto innato como adaptativo, para eliminar agentes patógenos en la sangre y en los tejidos. Es muy importante recalcar que el sistema de complemento es en las últimas barreras de defensa que nosotros vamos a presentar, y este es de gran importancia porque va a atacar a bacterias y a patógenos desconocidos que lleguen a nuestro organismo. Vamos a conocer un poco más de esto. Vamos a tener principales vías de activación del sistema de complemento, como por ejemplo la vía clásica, que es iniciada por unión a un anticuerpo, la vía de las lectinas, que es iniciada cuando proteínas solubles reconocen antígenos microbianos, y la vía alternativa, que es iniciada de 3 maneras, pero estas las vamos a conocer más adelante. Es importante saber que las proteínas del sistema de complemento, la mayoría van a estar creadas en el hígado. Entonces, si tenemos nosotros un problema en el hígado, llegamos a crear un problema más grande. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de complemento no va a tener esas proteínas indispensables para poder atacar a las bacterias. Mucho ojo. Y otro punto muy importante, el sistema de complemento va a ir avanzando junto con las bacterias. ¿A qué me refiero con esto? Conforme nos ha pasado el tiempo, las bacterias han ido evolucionando y junto con ellas nuestro sistema inmunológico y en este caso nuestro sistema de complemento. Hola, yo les voy a hablar sobre la vía clásica. La vía clásica fue la primera en descubrirse. Es un mecanismo más moderno, ya que para dispersarse es necesaria la presencia de complejo antígeno-anticuerpo, típico de vertebrados. La formación del complejo antígeno-anticuerpo es un proceso específico. ¿Pero cómo? Si esta vía es inespecífica. Bueno, se va a deber a la activación de la misma forma independientemente del tipo del antígeno. Ahora, ¿cómo se va a formar esta vía clásica? Se va a deber a que se va a conducir a la ruptura de C3 y va a comenzar por la unión de 2 o 3 dominios globulares del componente C1Q y de C1 con su ligando. Complejos inmunitarios que contienen IgG o IgM, ciertos microorganismos y sus productos. El C2 se une al C4b unidos a su superficie, se transforma en un sustrato más complejo activado C1 y se parte en C2a y C2b. El C2b se libera y deja a C4b2a, la C3 convertasa de esta vía, generando la C5 convertasa a partir de C4b2a. A partir de la C5 convertasa, esta se va a activar y va a proteolizar y va a llamar a las siguientes proteínas del sistema de complemento, como es C6, C7, C8 y C9. Estas van a formar un poro que va a dividir el intracelular con el extracelular del patógeno, dando lugar a las proteínas para que éstas hagan la función de hidrólisis, eliminación del patógeno. Bien, ahora hablemos de la vía de la lectina. Las lectinas van a ser moléculas que se unen a azúcares en las superficies celulares. Aquí también podemos incluir a las pentraxinas y a las filacolinas, pero en este caso vamos a usar la lectina unión aminosa, que será la MBL. Esta se va a unir a carbohidratos en la célula, lo que va a provocar la activación de las serinproteasas asociadas a lectina de unión aminosa, MAPS. Vamos a tener MAPS1 y MAPS2. Estas lo que van a hacer es separar a C4 en un fragmento pequeño A y un fragmento grande B. Así 4B se va a unir a la membrana. Nuevamente se hace el proceso de separación para C2, que sería como el factor B. Aquí el fragmento pequeño será C2B y el grande será C2A. C2B se va a unir a C4B para formar la convertasa C3. Esta a su vez va a separar a C3 y sus fragmentos se van a unir a la membrana. Y como dato, los fragmentos C3B que se han unido pueden formar a la vía alternativa. Este proceso se va a conocer como amplificación de la vía alternativa. Así que ahora vamos a tener en función a las dos vías. Bueno, siguiendo, C3B se va a unir al proceso enzimático C4B2B, formando así la convertasa C5, y a partir de aquí se va a unir lo que es C6, C7, C8 y C9 para formar así el complejo de ataque a la membrana.
Ahora hablaremos de vía alternativa. La vía alternativa comienza con la proteína C3, se hidroliza y se divide en C3A y C3B. A nuestra proteína C3B se le une el factor D que la divide en BA y BB. La BB se une al C3B formando C3B-BB. A esto se le une la proteína llamada protequina para poder estabilizarla, formando la convertasa C3, donde se vuelve a unir una C3 y la vuelve a dividir en C3A y C3B y forma C3B-BB3B, que es la convertasa de C5, el cual lo convierte en 5A y C5B, la cual se va a unir y forma nuestra proteína de ataque a la membrana. C5B se va a unir con C6 y C7, donde se va a unir la C8 para perforar la parte hidrofóbica de la membrana para llamar de 10 a 19 C9 para formar el poro que se le conoce como MAC y destruye el patógeno por una lisis osmótica. La lisis está dada por el complejo de ataque a membrana, la cual se introduce a la membrana patógena produciendo alteraciones de permeabilidad que conducen a su muerte. Esta inicia con una cascada de complemento donde C5b se le va a unir C6 y C7, induciendo a un cambio conformacional que expone la región hidrofóbica sobre la superficie de C7, haciendo que ésta se pueda insertar en el interior de esta membrana. Luego, C8 con un péptido beta y un péptido gamma, en el cual C8b se va a unir al complejo C5b6-7 e induce un cambio conformacional sobre el dímero C8, haciendo que el dominio hidrofóbico de C8 gamma se inserte en el interior de la membrana, creando un poro de 10 angstroms. Luego está la unión y polimerización de C9 a este complejo, donde van a ser de 10 a 19 moléculas de C9 y estas, al ser polimerizadas, van a pasar por una transición para que se puedan insertar en la membrana, creando un poro de 70 a 100 angstroms. Una vez que esto sucede, el MAC o complejo de ataque membrana será completado. Este va a tener una forma tubular y va a estar formado por el complejo C5b678 rodeado de un complejo de poli C9. El MAC hará que se pierda la integridad de la membrana plasmática, de modo que va a llevar a una muerte irreversible de la célula. La opsonización es la capacidad de los anticuerpos y componentes del complemento de unirse al antígeno, para esto ser reconocidos por las células fagocíticas, es decir, la opsonización nos ayuda a inducir la fagocitosis. Esta va a iniciar con las opsoninas C3b y anticuerpos, donde se va a unir C3b al antígeno constituyendo un ligando y el anticuerpo IgG se une a través del parátopo con el epítopo del antígeno. Una vez ejercidos estos ligandos, estos se van a unir a sus receptores en las células fagocíticas. En el caso de C3b se une a CR1 y en el caso de IgG se une a receptor Fc. Luego, la célula fagocítica forma pseudópodos que al envolverse van a formar una vesícula llamada fagosoma. Para destruir al antígeno necesita que se una un lisosoma formando el fagolisosoma y ahora sí se lleva a cabo la destrucción, es decir, se completa la fagocitosis. Para la promoción de la inflamación necesitaremos de los fragmentos más pequeños de la división de C3, C4 y C5, que median eventos como respuestas inmunitarias al actuar como anafilotoxinas, es decir, inductores de la inflamación, y sirven como quimioatrayentes para los leucocitos. Esto inicia donde C3A y C5A se unen a sus receptores acoplados a proteína G sobre los granulocitos, monocitos, macrófagos, mastocitos, células endoteliales y algunas células dendríticas. Esta unión desencadena una cascada de emisión de señales que conduce a la secreción de mediadores solubles, es decir, los mediadores proinflamatorios como interleucina 6 o factor de necrosis tumoral alfa, las cuales inducen al incrementos localizados de la permeabilidad vascular que permiten la migración de leucocitos al sitio de infección. Estos mediadores proinflamatorios
promueven la fagocitosis de agentes patógenos y desgranulación localizada de granulocitos, como son los neutrófilos, basófilos o eosinófilos. Aquí sucede la activación de una segunda ronda de mediadores inflamatorios como la histamina y las prostaglandinas, que estos aceleran el movimiento de linfocitos hacia los ganglios linfáticos circundantes, donde son activados por el agente patógeno. Esta respuesta inflamatoria localizada es apoyada por efectos sistémicos como la fiebre, que disminuye la viabilidad microbiana o patógena. Para la eliminación de complejos inmunitarios, es necesario saber que los eritrocitos expresan cifras más bajas de CR1 que los granulocitos, al igual que hay alrededor de 1000 eritrocitos por cada leucocito. Entonces, los eritrocitos constituyen el 90% de CR1 en sangre. Los inmunocomplejos serán formados en el torrente sanguíneo y al ser formados tienen que ser eliminados. Entonces son cubiertos por C3b. Estos C3b van a llevarlos hacia los eritrocitos, donde se van a unir C3b a su receptor, es decir, CR1, y al ser llevados por la circulación van a llegar hacia el hígado, donde va a presentar el eritrocito a la célula de Kupffer, es decir, los macrófagos del hígado, y estos van a hacer la fagocitosis, es decir, los macrófagos del hígado, y estos van a hacer la fagocitosis. La regulación del complemento. ¿Esta de qué trata o en qué se basa? Bueno, prácticamente es hacer que el complemento vaya como debe de serlo y no tenga alguna que otra falla. Una protección inicial es porque C3b se une a lo extraño. Las células propias de este contienen ácido ciálico, a lo que C3b no se puede unir fácilmente, y en caso de hacerlo es inactivada después. La activación une a lo extraño. Las células propias de este contienen ácido ciálico, a lo que C3b no se puede unir fácilmente, y en caso de hacerlo es inactivada después. La activación en cascada permite que los componentes se activen de uno en uno secuencial y jerárquicamente, a lo que conocemos como la modulación a nivel del sustrato. Ahora, si alguno de estos mecanismos falla, están los reguladores de la activación del complemento, o RCA, que se encuentran en la fase fluida o sobre la membrana. Los reguladores brindan protección a las células propias, y ejemplos de estos reguladores y cómo actúan son los siguientes. Inhibidor de C1. Controla al inhibirse al C1q y a sus proteasas R y S de manera irreversible, provocando la separación del complejo e impidiendo la activación de la vía clásica. También puede unirse a las lectinas. Otro regulador con función similar es el MAP1, que se une a leptinas y a ficolinas. También tenemos a la proteína de unión a C4, que actúa sobre C4b y compite por la unión de C2. Una vez unida C4 al factor FI, separa C4b en C4d y C4c. También puede actuar si este formó la convertasa C4b2b. Esta proteína se une a moléculas propias para evitar que se unan a microorganismos y el complemento se inactive en ellos. El factor H y factor parecido al factor H actúa de manera similar a la proteína de unión a C4, pero en su lugar de unirse a C4b, se une a C3b y compite por el lugar del factor B. De la misma manera llega el factor I e inactiva C3b, separándola en C3d y C3c. Con los reguladores de membrana tenemos al receptor de complemento, CR1, reconoce a C3b o C3b inactivo. Aceleran la degradación de convertasas con el factor I, y con esto ayuda a controlar que no exista inflamación cuando elimina células apoptóticas en ausencia de infecciones. Encontramos a la proteína cofactor de membrana, MCP. Este está presente en leucocitos y células del endotelio. Se une a C3b, promoviendo la inactivación por el factor I. El factor de acelerador de la degradación, o DAF, está presente en eritrocitos, leucocitos, plaquetas y células del endotelio. Se une a las convertasas iniciadas por C3b o C4b y favorece el control por el factor I. Contamos también con el CD59 o protectina. Está presente en muchos tipos de célula y este se une a C8 para impedir la polimerización de C9 del complejo de ataque a la membrana, o MAC.